eje de toda la normativa. Nosotros hoy vamos a tener un tema que es, como ustedes ven, el título quinto del Código Civil, otras fuentes de las obligaciones, dice el Código reformado, y se centra en la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, así por su título mismo, fue criticado el título porque en verdad se pretendía que sea responsabilidad por daños, pero se entendió que la responsabilidad civil resultaba un poco más abarcativa. Hay otras posiciones doctrinarias que dicen que no, que lo más abarcativo y específico hubiera sido la responsabilidad por daño. Cuestión que, bueno, yo se los menciono como para que vayan teniendo idea y noción de que hay esa discusión terminológica en el código. El código establece, y esto sí que es una gran modificación, la sanción, la regulación de dos funciones específicas de los daños o responsabilidad, la función preventiva y la función resarcitoria. Antes, lo único que existía cuando hablábamos de responsabilidad era el resarcimiento. Sin embargo, hoy el código ha regulado, y esto es lo importante, ha regulado la función preventiva. Y es muy trascendente y para muchos autores, la función preventiva puede llegar a modificar todos los vínculos de las personas en la sociedad. Porque realmente, así como en la medicina y en todos los órdenes de la vida, estamos enfocados a no esperar a que tengamos las consecuencias de las acciones, sino por el contrario, a prevenir las acciones para lograr el qué, esa convivencia más pacífica, más armónica, que es el sentido y designio de todo nuestro accionar y que el derecho lo regula. Entonces, esa vendría a ser la función preventiva que está regulada por primera vez y en la primer gran novedad. Y dentro de esta función tenemos que fue tomada por algunas otras regulaciones específicas y que ya estaban en la normativa general con las leyes específicas y también con la Constitución, que fue el consumo y el derecho ambiental. El consumo y el derecho ambiental tienen función preventiva, función precautoria y además sancionatoria. No hubo acuerdo en el anteproyecto del código y entonces la función sancionatoria se quitó. Pero sin embargo, en el artículo segundo de esta regulación general se establece todo un orden prelativo donde se tienen en consideración las leyes especiales. Por lo tanto, la función sancionatoria, si bien no está en la parte general de la regulación, no es que no existe y el daño punitivo existe. La función preventiva es va referida a todas aquellas medidas que puede tomar un juez de oficio ante la advertencia de situaciones en las causas puestas a consideración o a pedido específico de parte que está regulado en el código para prevenir los daños. Y la función precautoria va un poco más allá, porque la función precautoria puede ser dictada aún sin la certeza necesaria de que el daño existe o puede existir en un cálculo de probabilidad, ¿no es cierto? Y se dan los ejemplos en la doctrina, en situaciones que hacen a nuestra realidad, que son los daños de la agricultura y el tema de las fumigaciones con los daños ecológicos.
ahí no tenemos una prueba certera de que ciertos insecticidas hacen daño a la humanidad o provocan daño ambiental. Sin embargo, hay posiciones que así lo aceptan y ante la duda, los jueces pueden tomar medidas o acciones legales como para decir, por ejemplo, no se puede fumigar hasta un lugar determinado resguardando la salud de la población. No sé si quedó claro. Les pido porque por ahí yo me olvido, entonces a medida que yo vaya hablando me paran sobre todo los presenciales. Seguimos, Ailén. Bueno, en este marco que hablábamos del presupuesto de la responsabilidad civil ya específica, sabemos que el código es tanto código civil como comercial y que se ha unificado la responsabilidad contractual y la extracontractual, que en el código velezano hacía una diferencia. Entonces, ¿cuáles son los elementos en este marco para decir que tenemos responsabilidad civil? Tenemos el power colgado. Ah, no está. Bueno, la antijuricidad, ¿qué es lo que quiere decir? Un acto tiene que ser antijurídico como para que a posteriori nosotros, si cumplimos con otros requisitos, podamos lograr la indemnización. ¿Y qué es la antijuricidad? La antijuricidad es toda acción que viola un derecho o un interés y que sea contrario al orden jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho civil es mucho más amplio en esta cuestión que el derecho penal, porque no necesariamente tenemos que tener un tipo, una regulación específica, como hablábamos en el Código Penal, que necesitábamos la tipificación, sino que ustedes tienen un interés lesionado, caminan por la calle, están ejerciendo un derecho y a un vecino le molesta su accionar. Si ese accionar no es contrario en general al orden jurídico, no causa daño. Ahora bien, si hay otros actos que son contrarios al orden jurídico, sí. Un ejemplo típico es cuando los jueces fueron creando jurisprudencia. El daño por la falta de reconocimiento filial no estaba regulado en el orden jurídico. Y los jueces fueron viendo y diciendo qué elemento como antijurídico existe. Y ahí veíamos que era un acto contrario al orden jurídico. No estaba reprimido por la norma, no estaba consagrado por el Código Penal, no violaba ninguna norma, pero en sí violaba aquellos actos que un buen hombre debe llevar adelante en cumplimiento de los cometidos generales legales que le hace falta tener. ¿Se entiende? Bueno, después los factores de atribución, ¿qué son? Los factores de atribución son la razón o fundamento para adjudicar este daño a esta persona o a la responsable de aquel bien o objeto que produjo el daño y que tenga el deber de resarcir. El daño, que como dijimos, es la lesión a un derecho, un interés lícito, ¿no es cierto? Y la relación de causalidad, que es cómo se vincula jurídicamente este hecho que se produjo con ese daño y esa consecuencia. No sé, me parece que es lógico y claro todos estos elementos cuando uno los piensa como para cerrar el presupuesto de la responsabilidad. Seguimos, Ailén.
Bueno, la función resarcitoria, ahora sí nos vamos a enfocar en esto porque aquellos eran los presupuestos generales de la responsabilidad civil. Y en la resarcitoria tenemos que podemos encasillar, me desconcentré, disculpen porque tengo problema hoy de voz. Tenemos la función hoy vamos a analizar un tema de daño y perjuicio por accidente de automotores. ¿Y por qué lo elegí? Porque es en la vida diaria tener un choque de automotores es una cosa de todos los días, de los parientes, de los vecinos, de los amigos, de los enemigos también. Y entonces es algo que el día que se reciban van a tener que tener una noción clara, pero no solo la noción clara, sino las herramientas necesarias y suficientes como para tener una idea de ustedes que les dé seguridad, pero también brindar seguridad a toda aquella persona que pueda concurrir a ustedes a hacer una consulta. A mi criterio es una herramienta validísima conocer esto y también conocer algunas mecánicas que tiene el daño y perjuicio y algunas también situaciones en las que uno no puede caer, que si yo se las puedo transmitir hoy, porque a veces por ingenuidad uno tiene aparejado otras consecuencias, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que saber qué cosas debe saber quien defiende al que chocó y qué cosas tiene que saber el que defiende a la víctima. En este orden de actor y demandado, o chocador o víctima, primero de todo yo les quiero decir que hoy se ha popularizado mucho el tema de las banderas de las víctimas y las banderas del dolor. Y si bien es cierto, esa es una parte de la que hablábamos, de la injerencia del derecho constitucional al derecho civil, quienes son los titulares de la reparación deben saber que se presiona al abogado para que declare culpable y que ese culpable, si es posible, no culpable, vamos al dolo, que actuó con dolo eventual, queremos que vaya preso, pero también tienen que saber, y ese es un deber del abogado decir, que si se los declara no culpable, que han cometido un acto con dolo y van presos, corren serio riesgo, o lo más probable es una certeza absoluta, que pierdan el seguro. Entonces, son cosas que cuando uno tiene una entrevista con alguien que viene a pedir el asesoramiento a un profesional, hay que tenerlas presentes. ¿Qué más hay que tener presente? En una primera entrevista, hacer, digamos, una crónica detallada de todas las cuestiones que traen o que es el mundo integral de las personas que vienen a pedir una reparación. El código hoy habla de reparación plena. Antes la jurisprudencia hablaba de reparación integral. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a tener presente todas las circunstancias de vida de las víctimas. Ahora también ustedes tienen que saber que una vez que se interpone demanda, si nos olvidamos de algunos rubros o nos olvidamos de algunas consideraciones o demandamos mal,
nos debemos como profesionales hacer cargo de esas omisiones. Por lo tanto, yo no solo les recomiendo que hablen con los representantes de las víctimas que asisten a pedir un consejo jurídico o a entregar un juicio por el tema del dolo y la compañía de seguro, sino también recomiendo que hagan una entrevista muy detallada y pregunten cosas que quizá en la mirada común no tienen trascendencia, pero sí que la tienen cuando uno después va a organizar una demanda y va a detallar cuál es la situación que están viviendo las víctimas. Es muy importante mirar el tema de la legitimación, porque antes solo estaban legitimados los herederos forzosos. Hoy el código amplía en cuanto a la indemnización extrapatrimonial, la indemnización o la legitimación, no la indemnización. Y entonces todas las personas convivientes que puedan probar que tenían, no es un hijo, pero tenía trato de hijo, puede venir con una legitimación a recurrir a plantear ese daño extrapatrimonial que antes hablábamos moral, que está sufriendo por la circunstancia de muerte. Entonces, bueno, estos son unos pequeños tips que yo les voy dando como para que ustedes se estructuren mentalmente y puedan iniciar correctamente una demanda. Como contrapartida en la defensa del demandado, ir al lugar del hecho. Porque cuando uno sufre un accidente o lleva adelante, es el autor de lo que se presume la responsabilidad, no siempre puede detallar claro, concreto, todo lo que pasó, el lugar. Es muy importante la hora, es muy importante el mes. Ahí los jueces se van haciendo una idea cabal de si ese día había luz, no había luz, la ubicación de las partes, si podían estar encandiladas o no. Todo eso puede ser importante como para que lo vuelquen. Esto es lo que yo desde la experiencia les puedo transmitir. Sí. Sí, veo. Escúchalo, ¿eh? Sí, Mauro, ¿vas a hablar? Sí, buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Mire, la duda que tengo es con respecto a cuando hay un accidente de automóvil, como usted está explicando, del cual uno como propietario del vehículo lo vende al vehículo, realiza la denuncia de venta y esa persona no realiza la transferencia del vehículo y comete un accidente y, ejemplo, mata a una persona. ¿Qué tipo de responsabilidad civil tengo yo como propietario del vehículo al momento del accidente? Si tengo alguna responsabilidad civil o no. Bueno, eso no, ya nos estamos adelantando a otras posiciones, pero de todos modos digo, el registro del automotor tiene varios formularios y un formulario se llama denuncia de venta. Entonces, cuando nosotros transferimos un automotor y lo transferimos con lo que decimos 08, te firmo el 08, tomá y hace la transferencia cuando quieras. Pero ahí podemos hacer la denuncia de venta y nos liberamos de responsabilidad. Si no está inscripta la denuncia de venta y nosotros tan solo tenemos el 08, hay distintas posiciones doctrinarias.
Algunos dicen que no se pierde la guarda y otros dicen que sí, que alcanza. Entonces, bueno, yo aconsejo que se haga la denuncia de venta inscripta en el registro propiedad automotor y es el único modo que nosotros nos liberamos de modo absoluto de responsabilidad. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Bueno, la función resarcitoria, que es lo que a nosotros nos está interesando. La función resarcitoria, como hablábamos, para Sagüez tiene origen en la Constitución Nacional, porque ustedes saben el artículo 19, las acciones de los hombres, y entonces las acciones de los hombres tienen que ser conforme a derecho. Nosotros no podemos dañar a otro y ese daño no tenga ninguna consecuencia. Cuando éramos chicos, dice parte de la doctrina, íbamos a la casa del amigo y si rompíamos un vaso o algo, nuestra mamá venía, pedía disculpas y quizás traía un vaso. ¿No es cierto? Eso tan simple como eso, o vamos a un supermercado, rompemos algo y el dueño del supermercado dice lo tiene que pagar. Eso es lo que es el deber de reparar, más allá de los términos que podamos decir, que en el caso decimos que es la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de la obligación que da lugar a la reparación del daño causado conforme con las disposiciones del Código. Ahora bien, ese deber de reparar también tiene relación con la antijuricidad, que es que el daño se basa en principios genéricos abiertos, como habíamos dicho, no como el penal, y que refiere a cualquier acción o omisión que causa un daño a otro. Que esa acción o omisión que causa un daño a otro es antijurídica, pero agrega el artículo si no está justificada. Y ahora vamos a ver las causas de justificación que hacen, y esto es importante que escuchen, diría la doctora Valle, porque quizás después lo tengan que valorar. Las causas de justificación son trascendentes porque hacen que el acto no sea ilícito. ¿Por qué no es ilícito? Porque está permitido por el orden jurídico o justificado más que permitido. Le quita la ilegalidad. Y entonces el 17-18 dice que está justificado el hecho que causa un daño. ¿En qué casos? Cuando tenemos el ejercicio regular de un derecho. Bueno, y el ejercicio regular de un derecho, por ejemplo, un embargo preventivo. Una persona está ejerciendo un derecho que tiene para cobrar la deuda que el otro tiene y seguramente que el otro sufre un daño porque no quiere que le aprendan ese bien. La aprehensión ya refiere al secuestro, ¿no es cierto? Pero el embargo, que ese bien tenga todas las limitaciones que tiene un bien embargable. Pero bueno, pero ese tercero que embargó está ejerciendo un derecho. Se entiende clarísimo. La legítima defensa. La legítima defensa se da en situaciones en las que una persona se encuentra necesitada en algunas ocasiones, y voy a utilizar el término necesitada, de ocasionar un daño a otro a los efectos de tener de repeler esa acción, ¿no es cierto? Si viene una persona agrediendo a otra, esa tiene posibilidad de defenderse. Y eso está justificado por la ley cuando está debidamente probado y se rompe la justificación del daño.
Ahora bien, tiene sus requisitos, ¿no es cierto? Sabemos que, y lo estudiaron en el derecho penal, tiene que haber una proporcionalidad de los medios empleados y tiene que haber una verdadera necesidad. A ver, vienen a mojarme en carnaval, yo sé que me voy a caer y entonces me defiendo, pero no me defiendo con un arma, ¿no es cierto? Ni mato porque me están por mojar. Se logra entender. Y el estado de necesidad, cuando uno ve que hay un peligro inminente que va a causar un daño mayor, siempre mayor, se puede intervenir causando un daño. Ustedes saben, hay una persona que se está por morir en un edificio incendiado. Se puede entrar, romper los vidrios del edificio es un daño que se ocasiona, pero estamos salvando a la persona. También tiene requisitos para cumplir y es la proporcionalidad del medio, que el estado de necesidad exista, que sea real. Bueno, y ese estado, los daños que se producen son susceptibles de ser indemnizados. Ahora, no esa indemnización plena, total. La indemnización es equitativa, fijada por el juez y en la medida de la que persona se vio beneficiada con el acto de abnegación, si podemos llamar así, que es quien por un estado de necesidad va y salva a otro. O los arreglos hechos en un edificio que si sigue en ese estado se va a caer y va a matar a otra persona. Ahí se valorarán si eran necesarios, no eran necesarios, si tiene sentido la reparación. Escuchamos. Sí, yo le pregunto, en ese caso, ¿quién pagaría esa indemnización? ¿El que rompe para salvar a alguien o el salvado? El dueño del inmueble o la persona salvada. Quien rompe, al contrario, hay que pagarle a él, porque el que rompe lo hace por el estado de necesidad del otro y colaborando. Bueno, la asunción de riesgos, el código legisla lo que también no estaba legislado, que es la asunción de riesgos. Y ustedes saben, acá es muy conocido el tema del transporte benévolo. Cuando nosotros llevamos en un auto a alguien, anteriormente teníamos consideración y los jueces al transportado benévolamente que hacía un juicio de responsabilidad contra el titular automotor por ser titular de ese objeto de riesgo, le dábamos indemnizaciones, pero en una cuantía menor. Entonces, de algún modo, estábamos dando una indemnización contemplando esa situación. Hoy el código lo regula expresamente y dice que se puede asumir riesgos y eso es valorable, pero la asunción de riesgos no significa consentir daños. Entonces, esa es una norma general que parece que no tanto, pero es retrascendente para los distintos daños, porque después vamos a ver el tema del consentimiento informado. Nosotros, que es un modo del consentimiento del damnificado, asunción de riesgo, cuando tenemos el consentimiento informado en las operaciones, en los actos médicos, damos un consentimiento para prácticas normales. Damos el consentimiento, asumimos riesgos normales, posibles, probables, pero no un consentimiento a mala praxis, no un consentimiento ilimitado, hagan de mí lo que esté a su alcance, es una cosa, pero lo que puedan hacer en ese momento
y sin la pericia necesaria no. ¿Se logra entender la diferencia? Bien.